Bueno, el momento explosivo que vive el deporte gracias al fútbol, ¿no? Que es un deporte, el del fútbol, el famoso deporte rey, que se lo lleva todo, que deja ninguneados y orillados a otros deportes. Sin embargo, en esta ocasión puede hacer un trabajo como de equipo global, ¿no? Equipo femenino, equipo de mujeres, equipo de personas inteligentes que quieren la igualdad en el deporte, ¿no? Y la pregunta es, ¿este lío que está ahora mismo montado, hoy declarado Rubiales en la Audiencia Nacional, como investigado, este follón va a seguir tirando del carro, va a repercutir en que esos otros deportes, los no profesionalizados, los minoritarios, en donde están tantas niñas, también adquieran visibilidad, también repercuta en sus condiciones? Almudena. A ver, mi respuesta sería, bueno, gracias al correo y también a Emakumeak por esta acogida y por permitirme estar y formar parte de este encuentro. Quiero pensar que sí. Creo que ha sido como un revulsivo, que ha sido como un acelerador de algo que estaba ahí, que se sabía, que lo comentábamos, ¿no? Que todos hemos vivido en algún momento una situación de decir, bueno, tú como que nos han creado desde chiquititas, desde deportistas, tú preocúpate de entrenar. Entonces ese tú preocúpate de entrenar es como que no tienes más opinión que la de entrenar, ¿no? Entonces es verdad que esto lo hemos integrado mucho y sí que yo, por ejemplo, tengo una batalla personal muy solitaria dentro de mi deporte, que ya igual la comentamos después, pero cuando yo veo esta unión de deportistas, de jugadoras, luchando o intentando avanzar de forma conjunta, es que yo creo que creando comunidad es de la única manera que creo que podemos avanzar. Y sintiendo y escuchando mucho la coherencia, ¿no? Y lo que debe ser lo normal o lo que creemos normal. Estoy teniendo la suerte de representar una función de teatro que es Ladies Football Club, que habla sobre el primer equipo de fútbol femenino de la historia de Inglaterra. Y habla sobre estas mujeres que en un momento dado se ponen a trabajar en una fábrica de armamento porque los hombres se van al frente a batallar en la Primera Guerra Mundial, en el 17, y entonces ellas empiezan a jugar al balón y en un descanso empiezan a jugar al fútbol, empiezan a llenar estadios con 53.000 espectadores. Cuando acaba la guerra los hombres vuelven de enfrente y dicen que han estado emulando el vigor masculino y que, bueno, que tienen que devolver el balón. Entonces estas mujeres les dijeron que tenían que cuidar a los maridos y procrear, y devolvieron el balón. Y esa devolución del balón ese día supuso 50 años de silencio. Hasta el 71 las futbolistas no pudieron volver a entrar en un estadio de fútbol. Entonces el silencio de un día puede ser medio siglo de silencio. Entonces creo que esto que está ocurriendo es como que tenemos que agarrarlo, no soltarlo y seguir avanzando conjuntamente. Y no solo en el sector del deporte, porque sabemos que esto es extrapolable a otras y entonces, el ruido de un día, que se podría considerar esta situación como excepcional, ¿hay que prolongarla en el tiempo? Lucila. Por supuesto. Bueno, Sí. Egunon, buenos días y muchas gracias, como ha dicho también Almudena, por invitarme a este evento y a esta pedazo de mesa redonda con este nivel, ¿no? Y el nivel también de ponentes que había anteriormente. Tenemos que agarrarnos como sea, porque no solo el deporte minoritario, sino todas las mujeres, porque creo que en estas situaciones convergen cosas que nos han pasado a deportistas y a mujeres que no son deportistas. Y muchas de nosotras nos hemos visto reflejadas en estas conductas, ¿no? Y bueno, es muy importante que aprovechemos un poco este tirón, ¿no? Esto que está pasando, y convertirlo en positivo y conseguir como esa sororidad y ese apoyo de todo el mundo, ¿no? No solo el impulso también de las mujeres, sino, o sea, no solo el impulso entre nosotras, sino que los hombres a nuestro alrededor también se den cuenta de la gravedad del asunto y empaticen con nuestra realidad o realidades que hemos vivido durante muchísimos años, ¿no? O situaciones muy desagradables para muchas de nosotras que hemos vivido, con lo cual esto hay que aprovechar ese impulso, ¿no? para seguir en esta ola y para seguir denunciando estas malas prácticas, estas conductas indeseadas, ¿vale? Incluso delictivas en muchos casos, para convertirlas positivamente en una unión conjunta de todas nosotras, deportistas y no deportistas. Ainhoa, para una gran parte de la sociedad lo que ha pasado con Rubiales es como
un poco el ejemplo de lo que debería cambiar estructuralmente los grupos de poder, la forma de funcionamiento del fútbol en general. Las deportistas de la selección se han plantado y han dicho que no van a seguir en la selección hasta que eso no cambie. Y lo están haciendo en grupo, que es una cosa que comentaba también antes Almudena. Tú que te sumaste al hashtag enseguida y que has vivido esa realidad también como futbolista, ¿no? ¿Crees que esto también es un hito, como esos otros que mencionaba Paloma, la muerte de Ana Orantes, su paso por la televisión, la manada, etcétera? ¿Va a ser un hito desde el que tomar impulso, que va a haber un antes y un después de esta movida? Bueno, primero de todo, disculparme por la voz. Parece ser que mi cuerpo no se adapta muy bien a la vuelta al trabajo tras las vacaciones. En ningún cuerpo se adapta bien a esa vuelta. Eso es general. Voy a intentar hablar lo más claro posible, pero bueno, si en algún momento pierdo la voz es por esto, ¿vale? Y bueno, agradecer a la Diputación y al Correo un foro como este para que podamos hablar de estos temas. La historia de la selección básicamente tiene varios hitos como este. Sí que hubo 16 jugadoras que ya en su día se manifestaron con una carta, que esa carta llegó a la dirección de la federación y lo que hicieron fue quitar a unas cuantas jugadoras que consideraban que eran las cabecillas, y Nacho Quereda en aquel momento siguió adelante. En 2015, como bien se ha hablado antes, fue la primera vez que nos clasificamos para el Mundial. Y bueno, llegamos allí con 3 días, como ha contado Paloma, bueno, una serie de cosas que también tuvimos que dar un paso al frente para pedir un cambio. Se ha dado también el tema de las 15, ¿no?, que hemos vivido en el último año y medio, y ahora esto. Y si os fijáis, parece ser que en el deporte femenino siempre hay que estar al pie de cañón, que los cambios no se dan de forma natural, que hay que empujarlos. Entonces, llega a ser agotador para las deportistas tener que estar centradas en otras cosas. Ya lo dice Alexia muchas veces. Se dan todos estos condicionantes. También yo entiendo el fútbol por cómo es y por lo que mueve la sociedad como un agente social. A mí me gustaría que el deporte fuese más heterogéneo en cuanto a repercusión, pero la sociedad en la que vivimos funciona como funciona, y a día de hoy el fútbol, pues como hemos visto antes en los datos, mueve lo que mueve. Yo lo entiendo como un agente social y entiendo que tiene que aprovechar este tipo de oportunidades para mover a la sociedad también. Pero creo que el fútbol no se entiende a sí mismo como tal. Y entonces estamos en este cambio que estructuralmente esto debería suponer pues un avance mucho más profundo de lo que algunos pretenden. Y creo que en ese punto están ahora mismo las jugadoras de la selección. Pero es para mí muy injusto que tengan que sacrificar su carrera deportiva por un bien común. Ya lo hicimos, ya lo hicieron y desgraciadamente les sigue tocando. Y a mí me gustaría vivir en un mundo de deporte en el que las deportistas no tuviesen que sacrificar cosas por un bien común, que naturalmente se diesen los cambios, y para eso todavía nos hace falta. Sí, falta un trecho para recorrer ese camino todavía. Y es muy importante lo que decía Ainhoa, porque yo creo que no se valora suficientemente el sacrificio que supone renunciar a un mundial, por ejemplo, o renunciar a lo que ha sido una meta personal en lo deportivo. Podemos extrapolarlo a cualquier otro ámbito de la sociedad en la que todavía el techo de cristal, el suelo también pegajoso, todo eso funciona, ¿no? A ver, el beso de Rubiales, el paseillo ese que hizo, los abrazos, la conducta desmedida y absolutamente impropia que tuvo durante la celebración del encuentro. Todo eso que algunas personas ven de manera clara fue así, fue impropio, no fue adecuado, puede constituir un abuso según la ley, etc. Hay mucha gente, ahí estaban las declaraciones de Cerezo, que dicen, a ver, que no es para tanto, o sea, que esto... ¿Quién no ha dado un beso? Que es solo un beso. ¿Qué pasa? ¿Que la tenía que haber violado para...? Y si solo es un beso. Vamos a ver, Almudena, a todas esas personas que siguen pensando que eso es solo un beso y que no es tan importante y que le va a costar la carrera a un señor y que está poniendo en solfa, digamos, al mundo masculino del fútbol, ¿no?, que se siente un poco en terreno resbaladizo, ¿tú qué les dices? ¿Solo un beso? Bueno, creo que es el reflejo de que ellos no están colocados en nuestro lugar. Es decir, ellos lo ven desde su perspectiva porque no han tenido que batallar, ni esforzarse, ni reivindicar, ni parar, ni sentirse ruborizada, ni tener que agachar la cabeza, ni tener que sostener, porque no lo han tenido, porque si no, no te sale esa frase. Entonces yo cuando en estas semanas lo escuchaba, tampoco es para tanto, digo, es que no es que sea para tanto. Es que no debería existir, es decir, no tendríamos que estar en el debate porque no tendríamos que haber presenciado eso. Entonces,
creo que queda mucho, porque al igual que culturalmente hemos nacido en un nicho, una familia, con unas creencias, con una forma de defendernos, de sobrevivir en el mundo, cuando alguien va a terapia e intenta trabajar el autoconocimiento, son tantos años de esfuerzo para cambiar ciertas cosas propias que de un día para otro pedirles a esas personas que lo vean de una manera distinta es muy difícil. Entonces, entiendo la complejidad para esas personas, pero yo sí que pediría que hicieran una reflexión más profunda y de por qué está ocurriendo esto. Porque si está ocurriendo es porque algo está pasando llamativo para reflexionar y para poder modificar. Entonces, yo no soy de las que intento desde la agresividad o desde la imposición cambiarle la forma de pensar al otro, porque nunca me ha llevado a nada. Pero sí que creo que sí que podemos plantearles el por qué no reflexionamos un poco sobre esto. Imagínate que a tu hija le hubiera ocurrido esto, que es a la que zarandea y que ve todo el mundo, a la que se carga como un saco de patatas en mitad de un campeonato del mundo. Y esto ha sido a la vista de todo el mundo. Entonces, ¿qué puede ocurrir en un estado normal? Pues igual lo mismo, con una normalidad como si fuera algo natural, ¿no? Entonces, creo que nos queda mucho todavía como sociedad, sobre todo en el paso de cuando se plantea una dificultad o hay una diferencia de opinión, ponernos en un lugar neutro, quitar nuestro ego de en medio, nuestro pensamiento, el que sale por inercia, e intentar escuchar. Y luego reflexionar. Y poco a poco, porque es que si no, la gente se cierra en banda a querer pensar lo contrario y es muy complicado. Entonces, hay una evidencia que creo que es de un poco a poco, y estamos cansadas del poco a poco. Entonces llega un momento que decimos, no, o cambiáis ya o ya, ¿no? Ya vale. Y entonces, esta es la dificultad. Yo es donde veo la dificultad, porque para mí es evidente, pero para el que no, digo, ¿qué puedo hacer para que lo vea, ¿no? Y te quedas tú rayada pensando en, ¿cómo podemos cambiar esto? Entonces, no es fácil, porque si no, pues ya lo estaríamos hecho, ¿no? aquí. Claro. Ya estaríamos aquí. Sí. O sea, que es lo mismo lo de considerar a las jugadoras de baloncesto niñas y que sigan diciendo, y las chicas, ¿no? Las niñas, las chicas, todas esas cosas que suelen pasar. Bueno, en las situaciones en el básquet, eso me decías que era una de las cosas. Yo he visto varias entrevistas tuyas y siempre sale a relucir lo de las chicas y lo de las niñas. Sí, es algo que me daba especialmente rabia, porque cuando eres jugadora siempre decían, ay, lo que quieran las niñas, o es que las niñas están un poco rebeldes. No me infantilices, o sea, no siento, o sea, soy una niña de 2 metros, de 40 años, por Dios, no me infantilices, ¿sabes? Entonces, pero un poco con lo del beso que hablamos y con lo que decía Ainhoa, me ha hecho un poco pensar, ¿no? que es cierto que para cualquier avance, sobre todo en el feminismo, para cualquier avance en deporte de las mujeres en el deporte, siempre tenemos que estar bajo... O sea, es como un poco una paradoja, porque tú siempre tienes que estar, si quieres conseguir algo, amenazando, ¿no? Siempre decir, ostras, es que si no consigo esto, pues voy a tener que... ¿no? Entonces, pero por otro lado, siempre te llega ese mensaje de manipulación y chantaje emocional que todas reconocemos ya, es decir, es que solo sale el deporte femenino por lo negativo, ¿no? Pero claro, si no avanzamos de forma natural, como ir avanzando el deporte masculino, claro, alguna herramienta tenemos que utilizar para avanzar, ¿no? Y bueno, y lo que hablábamos del beso, esta hora que me queda pensando, porque es como que pienso muy rápido, ¿no? Para ser pivot pienso mucho más rápido. En lo del tema del beso, está comprobado que a esas personas no se les puede decir absolutamente nada. Yo sí que me he enzarzado con un par de ellos en Twitter, o me he enzarzado con un par de ellos en Instagram, con los típicos comentarios de no es para tanto, sois unas exageradas, pero es que eso es lo que nos mantiene calladas. La amenaza de si hablas te van a cortar la cabeza, no vas a volver a la selección, en este caso con las de fútbol, las que consideren cabecillas las van a echar de la selección, de las 15 filtran unos emails porque pedían unas mejoras, pedían unas mejoras en la estructura, en el equipo, en la dirección deportiva, en los entrenadores, en todo, en el cuerpo técnico, en todo, en sus condiciones. O sea, es decir, qué de raro es que una jugadora pida que la puerta de su habitación esté cerrada. ¿Qué vemos o sea, qué ven de raro en que... O sea, yo por lo menos veo que un entrenador te exija tener la puerta de tu habitación abierta, como en muchos casos se ha llegado a decir, me parece totalmente absurdo, y que en un hombre
Si tú, como dice, ¿no? Si cambias el titular o cambias la historia y la pones en un hombre, si te parece muy ridícula, es que significa que es sexismo, ¿no? Como dicen, ¿no? El tema este, ¿no? Entonces, a las personas directamente pues las mandaría a hacer reeducación cognitiva porque ha sido educacionalmente son personas que no han entendido nada, no han entendido que un beso o un beso en este caso, en ese momento, es la punta del iceberg de mucha de la violencia que sufrimos las mujeres. O sea, es decir, es la punta del iceberg de demostrar delante de todo el mundo que tú tienes el poder y luego se pasa por el arco del triunfo, por decirlo de una manera suave, que yo soy muy mal hablada y quiero no decir tacos, ¿vale? Se pasa por el arco del triunfo lo básico, que es el deseo de recibir ese beso, de recibir ese contacto y tal. O sea, es decir, ya no el consentimiento, el deseo de esa persona por recibir ese beso, ¿no? Ay, no, solo es un beso. No. Es que hay mucho ahí, ¿no? A mí hubo una periodista. Estos días me han llamado mucha prensa y la verdad es que no he participado mucho. He recibido demasiadas llamadas cuando yo creo que del tema deberían hablar pues, personas más expertas. Pero bueno, eso ya es una decisión. A mí una de ellas me dijo, ¿has hablado con Jenny? ¿Le has preguntado a ella qué piensa? Le dije, es que no lo necesito. Yo he visto el vídeo. Es que es un superior agarrando la cabeza a una subordinada y dándole un beso. Es que si lo traslada al mundo empresarial es inaceptable, por lo tanto en el mundo deportivo también. O sea, no me hace falta más. Porque solo hablamos del beso, nos olvidamos la prevalencia, lo que para ella pueda suponer negarse a ese beso. Hay muchos condicionantes ahí. Y la sorpresa, que cuando nos pasan estas cosas ninguna nos lo esperamos, entonces no estamos preparadas para reaccionar. Es que te pasa y no sabes qué hacer. Indefensión aprendida se llama. Y encima evaluamos sus tomas de decisión a posteriori, las de la víctima. Oh, es que, madre mía. Luego a mí hay cosas muy sangrantes en este caso. O sea, para mí ya, de por sí, la gestión de la crisis ha sido nefasta. Es verdad que yo cuando veo que ganan el Mundial, después de todo lo que había pasado de las 15, por un lado es genial, han ganado un Mundial, por otro lado es ya no va a haber manera de que se haga ver todo. Y luego es cierto que ellos mismos, él mismo en este caso, pues se ha acabado la tumba poco a poco, porque parecía que lo tenía todo, le había salido bien el pulso, se habían plantado, habían publicado el email, habían hecho a las jugadoras de alguna manera pues retroceder si querían volver y habían ganado. Y ellos solos, en esa burbuja que se habían creado de soy el amo del mundo, se han creído mucho más amos del mundo de lo que en realidad eran. Y eso todo ha estallado. Pero, joder, a mí no me hace falta preguntarle a Jenny qué opina, no me hace falta evaluar lo que hace Jenny a posteriori. Y hay otra cosa que se ha filtrado después. Cuando se ha filtrado el vídeo del autobús, que es grave, porque es un vídeo grabado internamente y alguien de dentro ha sacado, hay un detalle importante. Cuando empiezan a ganar y a celebrar, las jugadoras gritan campeonas, el cuerpo técnico grita campeones y llega un momento en que se contagia y hay jugadoras gritando campeones. Y hay una jugadora que dice, campeonas, hemos ganado nosotras y nos lo están quitando. Es que es increíble. Y no hay una reacción tan grande a eso. Y es un detalle, pero es un detalle muy importante. O sea, es que no les consideran deportistas profesionales ganadoras de un mundial. Las infantilizan. También en la infantilización creo que va el tema de coger a Atenea como un saco. O sea, es un menosprecio constante. No se les considera jugadoras profesionales y no se les da ese estatus. Yo he echado en falta una cosa que alguna vez he hablado con Paloma cuando han ocurrido otras cosas en otras federaciones. Que el CSD no sea un organismo sancionador. Porque eso nos libraría a nosotros de tener que hacer los deportistas nada. Es decir, hay algo que lo rige, que lo decide y nos evitaría nosotros tener que enfrentarnos a la propia estructura, que ya bastante doloroso entrenar 8 horas diarias y luego estar lidiando con un problema externo, ¿no? ¿Con la nueva ley del deporte eso cambia? Pues no sé hacia dónde lo van a llevar, pero creemos que no. Aquí está Paloma haciendo así, que solo lee todo. No. Pero es verdad que yo cuando tuve mi situación como gimnasta, que no tiene que ver con hombres y mujeres en este caso, sino querer ser mujer dentro de la gimnasia rítmica, es decir, cambio de cuerpo, evolución, pecho,
mujer Sí. y eso asociarlo a falta de forma física, estar fuera de forma y deja paso a las jóvenes que ya eres vieja, con 20 años, fue muy difícil. Y yo tenía que entrenar 8 horas para pelearme, para seguir teniendo mi lugar. Y me acuerdo de tener que llamar a una periodista para decirle, por favor, ¿puedes hacer mis resultados públicos? Porque la federación está apostando por otra gimnasta y no lo están midiendo de una manera equitativa. Digo, por favor, ¿podéis hacer públicos los resultados? Y fue la prensa la que me asignó la plaza olímpica, no la federación, por los resultados. Es decir, que para mí, cuando hablabas, es que somos las que nos sacrificamos, es que nosotros nos tendríamos que esforzar, no sacrificarnos. Porque estas chicas, yo no lo sé, igual me estoy anticipando, a mí toda esa travesía de esos 8 años peleándome con la estructura para conseguir seguir en la élite, demostrando que mi deporte es de mujeres, empiezas siendo niña, pero que donde enseñas tu habilidad, tu competencia, tu capacidad expresiva, tu convivencia con los aparatos, tu arte, es cuando ya te has elaborado como deportista y son los años, no te lo va a dar por amor divino. Entonces, yo no entendía esta pelea, pues a mí me supuso muchas consecuencias posteriores del no ser suficiente, del creer que nunca me van a aceptar, te crea psicológicamente unos daños muy fuertes, que luego tienes que trabajar después de tu carrera y después de que me llamen para un foro por mi carrera deportiva, que me sigue resultando hasta contradictorio. Digo, pues si yo no soy campeona olímpica, ¿para qué me llaman, no? Entonces, hay que poner en contexto, esto tiene unas secuelas psicológicas para la autoestima y para la persona, y según cómo es tu personalidad te afecta. Entonces, tendríamos que tener como algo que nos protegiese. Y en este caso, pues para mí el organismo que me pertenecía por encima es el CSD. Yo me acuerdo de hacer esa llamada al CSD. Si me vuelven a hacer algo, voy a ir otra vez a la prensa, por favor, que no puedo más. Que es que ya me duele el cuerpo y me duele el alma. Entonces, creo que no es mucho más de lo que se ve. Son dolores articulares más dolores emocionales. Y con todo eso no se puede. Y ahora tener esta mirada y este foco es que es... Pues es muy duro. Es muy duro. Es muy duro y hay un montón de decisiones personales que han tomado forma de grupo, menos mal, ¿no? Porque las peleas en solitario tienen que desgastar enormemente. Todas las mujeres que se pueden ver reflejadas en esa situación, que yo creo que son prácticamente todas, dentro y fuera del deporte, se puede hacer una idea de lo que significa el sacrificio, no el esfuerzo, porque el esfuerzo va con el puesto, ¿no? Con el deporte que se practica, con la federación en la que uno está, etc. Pero todo ese sacrificio de renunciar, de pelear, de estar todo el día en el candelabro y lo horrible que es. Pero ¿qué quieren? Otra vez, pero si solo ha sido un beso. Y que no haya una reflexión sobre precisamente por qué tantas mujeres están diciendo que eso no, y no se valora esa posición, parece increíble, ¿no? Que es como la invisibilidad, la mudez, lo tiene todo. Y luego la pelea. A todo hablas de una pelea psicológica y una pelea física, ¿no? Y un sufrimiento. En la parte sindical, tú estás peleando desde un sindicato para conseguir convenios. Esto debe ser también la bomba, esa pelea, ¿no? No es fácil. ¿En qué punto estáis? Bueno, ahora mismo, respecto al tema de lo que hablábamos también del beso, como decía Teresa, algunos siguen con la boca abierta sin entender absolutamente nada, ¿no? Sí. Es como, ¡pam!, te han dado ahí... ¿sabes? Sí, en shock, están en shock. Bueno, en tema sindical, pues estamos en la pelea, siempre. Siempre estamos en la pelea, pues bueno, tenemos ahí... O sea, básicamente poniendo las bases para profesionalizar el baloncesto femenino ahora mismo. Pero bueno, para la asociación y el trabajo que estamos llevando a cabo, que también hemos sido partícipes del tema de la ley del deporte, ¿no? de una ley que estaba muy obsoleta y que, bueno, y que introduce muchas mejoras para las mujeres, pues para nosotros la primera piedra es el convenio colectivo, que regule la actividad laboral de las jugadoras y específica de las mujeres también, ¿no? A la pelea, pues bueno, con la asociación de clubes, al convenio tendríamos que firmarlo con la patronal, que es la asociación de clubes, pero bueno, hay más agentes, está la Federación Española, está el CSD, que ellos son los que también tienen que presionar e intentar pues, que las condiciones sean las óptimas para que se llegue a firmar el convenio y que el convenio se cumpla, porque se puede firmarlo, pero luego de ahí a cumplirlo, pues yo siempre sigo pensando que el cambio tiene que ser mucho más profundo y mucho más estructural para que se pueda llevar a cabo. Sí que es cierto que nuestra profesionalización no es igual que la del fútbol, porque sí que el fútbol la constituyen sociedades anónimas deportivas,
clubes que ya están constituidos como sociedades anónimas deportivas, o en el caso, por ejemplo, del baloncesto masculino, ¿no? Pero bueno, hay que buscar una vía para llegar a esa profesionalización, ¿no? Y nuestra primera piedra, y lo que queremos las jugadoras, es el convenio colectivo, y por ahí es la base. Hubo un convenio colectivo en 2008 que no se ratificó porque se disolvió la asociación de clubes, pero sí que existió un convenio, con lo cual pues llevamos persiguiendo el convenio durante muchos años, ¿no? Yo no sé si me retiraré de la asociación y se firmará el convenio, ojalá se firme, o sea, la idea es firmarlo ya para que entre en vigor esta temporada. Pero bueno, como siempre, ¿no? Pues un poco, yo tengo un poco la sensación siempre que es como pregúntale a tu padre si puedes salir, ¿no? Pregúntale a tu madre, Entonces estamos como ahí en una carrera de decir, vamos a reunirnos todas las partes y vamos a intentar sacar esto hacia adelante, porque es lo que también dice Almudena, es mucho desgaste. Yo era presidenta ya mientras jugaba profesionalmente, no podía ir a la mitad de las cosas, ahora intento ir a todo, pero bueno, también trabajo de docente en la universidad, en la Facultad de Psicología, y es duro porque te desgasta. A mí antes me desgastaba como deportista, ahora me desgasta en mi vida personal y en mi vida, porque no somos una asociación profesional, o sea, no tenemos medios para, ojalá pudiese dedicarme profesionalmente, ir cada día a picar la puerta de federación, a picar la puerta del CSD y a picar la puerta de todo el mundo a decir, oye, ¿qué pasa con esto, no? Pero sí que quiero dejar ese legado para las jugadoras que vienen, que tendrían que implicarse mucho más, las jugadoras jóvenes, quiero dejar ese legado para que todo sea mucho mejor para ellas y no estemos en el mismo punto de cuando yo empecé en el 2000, como seguimos estando ahora, más o menos, ¿no? Entonces mi idea es un poco esa, dejar ese legado para esas jugadoras, porque yo estoy retirada y a mí pelearme con quien sea no me perjudica, pero a mí tampoco, como dice ella, ¿no? A nivel emocional, pues a veces me afecta muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí seguiremos. Pelea, vais a tener una mujer en la federación, ¿no? Sí. Elisa Aguilar. Sí. Elisa Aguilar, que va a ser la presidenta de la Federación Española de Básquet el 2 de octubre. ¿Qué tal es Elisa? ¿Tú la conoces? ¿Has jugado con ella? Elisa muy bien, he jugado con ella en la selección, era la base de la selección. Ella se retiró en 2013 junto con Amaya Valdemoro y la verdad es que sería una gran noticia que Elisa saliese y luego en 2024, cuando haya elecciones, volviese a renovar, ¿no? Porque sí que es cierto que siempre notamos, desde que está Jorge Garbajosa, desde que ha estado, notamos mucho el apoyo de federación. Y estando Elisa también, que además es expresidenta de AJUB, o sea, es mi predecesora, pues estando Elisa, ojalá pues podamos llegar a firmar el convenio y a poder crear esa profesionalización específica para nuestro deporte, ¿no? Ainhoa, ¿hay un error al comparar los deportes, el deporte femenino y el deporte masculino en la misma disciplina? ¿Es un error compararlos? Me estoy refiriendo a lo que yo oigo tantas veces también a mis compañeros de deportes en mi radio y en otros lugares, ¿no? Lo de, bueno, es que nunca van a ser tan rápidas, es que nunca van a hacer un espectáculo tan bueno o tan distinto. Es que la ley del mercado manda. Esa comparación, yo pienso personalmente que puede llegar a ser un error, ¿no? Porque no hay que juzgar por comparación, sino por el deporte que se ejerce, ¿no? Yo cuando escucho comparaciones me pregunto, ¿para qué se hace? ¿Para menospreciar al femenino? Ese es el objetivo de la comparación. No me sirve, porque ya va con un prejuicio. Entonces, en ese sentido, ha habido una frase que ha puesto, creo que ha sido Paloma en su presentación, de los chavalitos o los jóvenes les ganan a las mujeres en algo así, ¿no? Eso se sigue dando, esa frase se sigue dando cada vez que se juega un partido amistoso con categorías inferiores del masculino, se utiliza para perjudicar al femenino. Los al menos escolares. En fútbol. No me acuerdo muy bien cómo era la frase, pero era algo así. Sí. No tenemos la igualdad de oportunidades en el desarrollo, por lo tanto la comparación no cabe. Es decir, hemos visto antes unos números muy exagerados de cuántos años llevan practicando deporte los hombres, cuánto tiempo llevan las mujeres. Hablaba antes Almudena de cuánto tiempo ha estado prohibido el fútbol femenino, por lo tanto la historia del fútbol femenino comparada al masculino lleva 100 años de retraso, mínimo. Entonces, querer comparar el desarrollo en un año como puede ser el 23, partiendo de la base de la que partimos, con menos medios, con menos oportunidades, con peor capacidad de entrenamiento, porque por un lado acaban entrenando en el femenino o los que no valen para el masculino o el padre que pasaba por ahí en categorías inferiores, por otro lado tengo que compaginar
con mi trabajo, el entrenamiento, con lo cual llego agotada para poder trabajar bien en el entrenamiento las cargas. O sea, son muchos condicionantes que hacen imposible que sea comparable. Yo soy científica. Tú cuando vas a hacer un experimento cambias una variable y las demás las mantienes constantes para saber cómo de determinante es esa variable. Si yo tengo todas las variables diferentes, el experimento es incomparable. Pues esto es lo mismo. O sea, no se puede comparar y además se hace siempre con mala baba. Dime. Yo, por ejemplo, soy un deporte es mayoritariamente femenino y la desigualdad en el deporte que viven las mujeres de otras disciplinas, yo la he entendido con los chicos en la rítmica. O sea, yo ver la dificultad que han tenido estos niños Mucha. para que tengan su campeonato nacional y que cuando ya lo consiguen, de repente en el 2009 intentan quitarlos del medio. Si hay que ir al Ministerio de Igualdad para, por favor, no volver para atrás. Lo que viven en los colegios, lo que vive en la sociedad, esos críos, que es lo mismo que vivían en su momento, o viven las mujeres cuando las niñas van con su pelotita de fútbol y tienen que escuchar cualquier tontería, ¿no? Entonces, yo lo he podido entender, os he podido entender, porque lo he visto en Ecolambea, lo he visto en su momento con Rubén Orihuela, que fue el pionero en la gimnasia rítmica, y lo mismo, es que nunca van a ser, digo, es que estos niños, muchos no han empezado con 6 años como igual empecé yo en la rítmica, para empezar. Segundo, se han incorporado pues, con 13 años, tal. La mecánica que tienen de trabajo no puede ser comparable con lo que tú estás viendo en un equipo nacional, porque en un club no se entrenan con las mismas condiciones. Y hasta que hay federaciones como la vasca, que tenemos aquí representación de la Federación Vasca de Gimnasia, que apuestan no solo por los niños en la rítmica, sino hacer una gala de rítmica internacional con las mejores del mundo y darles un lugar en esa gala y que todo el mundo que viene de fuera pueda verlos, es que o hacemos eso nosotros desde el propio deporte o es que nadie lo va a hacer por ellos. Entonces, os he entendido porque he visto todo lo que han sufrido y todo lo que les está costando dar pequeños pasos en el deporte. Con la sincronizada también pasa, ¿verdad? ¿Qué ha pasado también con lo que ha expuesto Paloma del Río? Que ahora mismo, para París 2024, el único deporte que no tiene representación masculina y femenina es la rítmica, porque no hay chicos. Y hay deportes que tienen chicos y chicas que quieren entrar y posiblemente nos dirán, oye, vosotros no cumplís, hay que quitaros. Y eso es porque hay una resistencia desde la Federación Internacional a que la rítmica masculina exista. Entonces, esta estructura es la misma. Porque es de chicas. Exacto. Entonces, pero sigue siendo machismo. Sí, el es lo mismo. chico tiene que hacer esto y la niña tiene que hacer esto. Entonces, estamos en lo mismo. Entonces, claro, yo el día que dije, es que claro, mi lucha o mi energía en mi deporte la tengo que poner en favor de los chicos, porque es lo mismo que vosotros hacéis con vuestra disciplina. Y luego al final es para un cambio social y de mentalidad y de apertura de mente, porque es que nos queda todavía mucho que recorrer. Los comentarios... iba a decir que los comentarios que escuchas cuando rompes un estereotipo de lo que la sociedad, o está preestablecido en la sociedad, que en base al sexo con el que naces tienes que hacer, o sea, es decir, yo he escuchado comentarios horribles, o sea, comentarios de quítale el balón a la niña que se va a volver lesbiana. A mí me han dicho, claro, yo supongo que tampoco despierto mucha ternura porque soy una persona muy grande desde muy pequeña. Me refiero, esa ternura de decir que ves a una niña con su 1,30 m, con su baloncito y dices, ay, tal, se te van a poner brazos de tío, se te va a poner piernas de tío. ¿Esto los futbolistas seguro? O sea, es que son comentarios tan feos que durante la adolescencia afectan tanto. O sea, ese momento de romper ese estereotipo en esta sociedad, que yo quiero pensar que todo mejora, pero veo casos y no veo como que se avance muchísimo, ¿no? Decir, pues mi hijo hace fútbol, pero mi hija hace baile. Vale, pero... O sea, disfruta con lo que hace, lo hace con... O sea, es decir, quiero decir, le habéis, ¿no? O como ya desde pequeños al niño se le regala un balón y a la niña una muñeca. Es que eso ya en tu desarrollo motriz como persona ya afecta. Un niño tiene que ir a gatas a buscar un balón y una niña a cuna. Entonces, esos niños, hablo de bebés que aún no piden y tal, ¿no? Entonces, eso ya estamos condicionando desde que son bebés pequeños, ¿no? Y luego seguimos condicionando y seguimos con esos comentarios, se te van a poner cuerpo de tío, es un deporte súper poco femenino, ahí pegando, ahí no sé qué.
Y eso te machaca y en la adolescencia te hace mucho daño, ¿no? Pero es curioso que tanto en una cancha, en un césped o en el terreno de juego o en un tapiz de gimnasia, yo cuando veo desarrollarse a las mujeres en esos ámbitos y a los chicos en la rítmica, yo les miro y digo, años de terapia que se van a ahorrar. Porque están sacando ahí lo que son. O sea, lo que les gusta hacer, lo que les apasiona, lo que les divierte, y luego se pelean fuera con la sociedad, o a veces con los comentarios que reciben desde fuera. Pero generalmente, cada vez que están en el vestuario y se están vistiendo para salir a hacer lo que les gusta, es que muchos niños o niñas no pueden dar ese paso porque ya ni les permiten entrar al vestuario a hacer eso que les gusta. Entonces, hay mucho que hacer, pero es verdad que cuando conseguimos ver en un campeonato de España muchas más inscripciones, en este caso de niños, yo como que me entra como algo que me ilusiona decir, vale, estamos avanzando muy poquito a poco, pero estos están intentando ser referentes para otros niños y para otros niños, y lo mismo con las chicas. O sea, yo creo que ellos ni siquiera sois conscientes del referente que habéis sido para muchas. Y en el caso de los niños, para muchos, para poder ser lo que quieren ser y desarrollarse en lo que quieren desarrollarse y sacar lo que tienen dentro, porque al final el deporte, y se invierte en el deporte, ¿para qué? Porque yo a veces digo, a ver, ¿para qué están destinando dinero para el deporte? Joder, pues para hacer una sociedad menos sedentaria, igualitaria, que tengamos como unos valores que estemos fomentando desde pequeños para construirnos como personas y nos podamos defender en un futuro con esos valores, porque en mí han salido a reducir en mi etapa adulta, todo lo que he cultivado como deportista tiene un efecto positivo. Joder, entonces no entiendo el niño que quiere hacer un deporte o la niña que quiere hacer un deporte y ya por un tema social o por una opinión social no puedan. Es que entonces no, o sea, es como que entro en colapso. ¿A ti qué te iban a decir, Ainhoa, de tus piernas y de tus brazos? Bueno, de todo en realidad, pero hubo una vez, mira que yo he salido poco de fiesta, pero un día de fiesta vino un chico y me preguntó a qué me dedicaba. Y le dije que era futbolista. Me dijo, qué pena. Dije, no, qué pena tú de persona. O sea, hasta luego. Básicamente yo creo que eso resume pues, el estereotipo, ¿no?, de mujer futbolista. Parece ser que no ha estado muy bien visto, pero yo creo que va cambiando. Al final estas han conseguido bueno, yo hablo de estas, claro, perdonadme, al final tengo mucha relación con algunas y son amigas, entonces hablo de ellas como si fuesen cualquier persona, ¿no? Las jugadoras que han ganado el Mundial al final han conseguido también, pues eso, lo que hablábamos antes de ser referentes y demás, y van a ir cambiando estereotipos y poco a poco vamos mejorando, pero demasiado poco a poco. Muy lento, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Y, a ver, en toda esta pelea, ¿dónde están los compañeros? Quiero decir, los compañeros futbolistas. Mira, en este caso, ¿dónde están las compañeras de la rítmica de los chicos? Los compañeros del básquet, ¿dónde están? Yo aquí sí que quiero, cuando estuvimos negociando nuestro convenio, empezamos en 2017 con Rubiales de presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, que el mundo cambia mucho en pocos años. En 2019, cuando fuimos a la huelga, muchos medios nos preguntaban por qué los chicos los jugadores no estaban con nosotras, no se manifestaban y demás. Yo en aquel momento, hubo algunos que lo hicieron, pero entendía que también es importante tener la suficiente fuerza por nosotras mismas para conseguir el objetivo. Porque muchos nos achacaban que vivíamos bajo el paraguas del masculino, con lo cual, si necesitábamos al masculino para nuestros logros, acabábamos dándoles la razón. Entonces, en aquella época, cuando conseguimos la firma del convenio, no lo necesitamos y para mí fue un punto más de empoderamiento hacia las mujeres de conseguirlo por su propia fuerza. Está guay que te apoyen y siempre es positivo, pero si el foco se lo van a llevar ellos como consecutores, no merece. Y en el equilibrio yo creo que tenemos que valorar un poco cómo exigimos a ellos que nos apoyen. En este caso ahora sí creo que es importante porque para mí ha habido un delito y ha habido algo muy grave en la celebración. Y ahí sí que veo importante. Pero si se van a llevar el foco ellos como consecutores de la caída de todo, tampoco lo vería. ¿Entendéis un poco la duda, la dicotomía? No en el frente, ¿no? Al lado, ¿no? Claro, es otra cosa. Nos pasa mucho en el feminismo, ¿no? Si me agarras tú la pancarta, a lo mejor no te quiero en el movimiento porque te lo acabas llevando todo tú. Es un poco difícil decidir hasta dónde hay que pedirles el apoyo o no. Y en ese sentido yo creo que fue importante conseguir el convenio
en 2020 sin necesitar el apoyo del fútbol masculino como tal. ¿También lo ves así, Lucila? Bueno, no les hemos requerido de momento. No, o sea, quiero decir, en ese sentido... Bueno, pero a veces hace falta requerir, quiero decir. En nuestro caso tenemos un convenio de colaboración con AFE, que son fútbol, hombres y mujeres. Tenemos convenio de colaboración con AFE. Las dos asociaciones de baloncesto funcionamos de forma independiente. De momento estamos trabajando por nosotras mismas y obviamente pues sí que cuando lo requiramos necesitamos ese acompañamiento y probablemente ese apoyo, ¿no? A mí, yo, viendo toda esta movida, me gustaría que todos los hombres, porque algunos que me encuentro, quiero pensar que son la minoría, creo que no logran empatizar con nosotras, a menos que tengan mujer, hija, etcétera, etcétera. Lo de la evaluación permanente. Y a veces alguno que ya le contesto decir, es que a las mujeres lo que nos encantaría que nos trataseis como personas, no directamente que entendáis esto, sino que nos tratéis como personas, ¿no? Y que no empaticen mediante la vía emocional de tengo mujer o si le pasas esto a mi hija, sino que empatizasen con nosotras porque somos personas también. Aunque yo que pueda empatizar conmigo porque soy su amiga, pero que también pueda empatizar con mi vecina del quinto que no la conoce, ¿sabes? Entonces es algo como que insisto mucho, ¿no? Y lo he trabajado mucho. Bueno, es que iba a contar una historia porque yo he hecho las prácticas del máster en un centro penitenciario y yo les decía a ellos, tenéis que empatizar por lo que queráis, ¿no? Pero si puede ser mejor porque somos personas, la verdad que os lo agradeceríamos mucho las mujeres. Y sí que es cierto que creo que sin el apoyo o ese acompañamiento de ellos, que además de hecho son los que están en las estructuras de poder, los que tienen muchas veces que escucharnos y que en otros casos cedernos el lugar para que haya más mujeres y para que las que decidas son mujeres, pues lo pido muchísimo más, ¿no? Que en las estructuras de poder haya mujeres es fundamental, pero supongo que no cualquier mujer para que las cosas cambien, aunque puedan ser siempre un ejemplo, si no hay feminismo detrás y se repiten los comportamientos, y esto lo hemos visto también con muchas mujeres, a las que conocemos y a las que queremos, o incluso a las que no queremos, si eso no cambia, ¿no? Quiero decir... ¿A dónde vamos? Ainhoa. Hombre, para mí, trasladando al deporte, es que tiene que ser un reflejo de la sociedad el deporte, no puede no serlo. Y aquí hemos construido un mundo masculinizado con unas barreras que no cumplen las leyes porque hacen el juego del trilero para no cumplir las leyes y está permitido, o hasta ahora ha estado permitido, con lo cual es súper difícil cambiarlo. Si todo el mundo permite este mundo paralelo, ¿cómo lo rompemos? Pues con hechos como los que pasan ahora. Pero otra vez tiene que ocurrir, tienen que ser las mujeres las que estén ahí peleando para que ellos mismos se den cuenta que no puede ser lo que están haciendo. O sea, las federaciones de fútbol en general, están muy desfasadas, pero muy desfasadas con la sociedad. Y se ha permitido, hablando, esto creo que lo explicó bien Ana Muñoz, claro, si tú renunciabas a las subvenciones en la Federación Española de Fútbol, no tenías por qué cumplir las leyes, porque no entraba dinero público. Y se ha hecho durante muchísimos años. Entonces, teníamos al fútbol femenino infrasubvencionado porque la Federación no quería recibir dinero para no tener que cambiar el estamento. Y claro, no generáis, no tenéis dinero. Ostras, es que te lo están ofreciendo y no lo quieres para no tener que cambiar. Ha sido todo un mundo en el que la excusa siempre ha estado por delante, se han puesto un montón de barreras y ahora creo que con lo que ha pasado, la sociedad, no las deportistas, tienen que aprovechar el tirón para cambiarlo. Pero tiene que ser la sociedad la que exija. Y creo que el movimiento feminista ahí se ha puesto en primera fila y va a aprovecharlo, porque están apretando como la situación lo merece. Ha sido como definitivo. Un resumen de lo que queréis, de lo que esperáis, nueva ley del deporte, lo que queráis decir, antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Yo, por ejemplo, concretamente, a ver, es que la gimnasia nace de un lugar diferente porque los clubes los crean los padres en general. O
sea, es una niña que se va cabreada de un club y entonces el padre le monta el club y entonces esa es una estructura diferente. Luego, a nivel federativo, nosotros no somos profesionales porque en el club, perteneciendo a ningún club, cobramos, pagamos licencia y pagamos al club para que se pueda mantener. Entonces, siempre he pensado que el CSD era nuestra protección. Y a mí me gustaría pues, que tuviera competencias sancionadoras y que realmente cuando ocurre algo puedan hacer, porque al final se alargan los procesos de todo tipo o se llama la atención pero no hay una obligación, entonces todo queda en nada y al final pues sientes como que todo lo que ocurre se va desvaneciendo, pasa el tiempo y te vas del equipo y como que nadie hizo nada por ti. Entonces esta sensación de sentimiento de que eres como huérfana y que no tienes a nadie que te proteja y este miedo a... Perdonad que me salte, pero al final yo lo que noté en mi carrera deportiva es que cuando eres niña tú no cuestionas a la autoridad, tú obedeces como a los padres. Nosotros nos vamos muy jóvenes de casa, entonces pertenecemos a un lugar donde tu autoridad es el entrenador. Cuando pasas por la adolescencia, tu cuerpo cambia, tú cambias, te ven diferente. Y en esos cambios empiezas a tener otro tipo de emociones, sensaciones y formas de pensar. Y ahí es cuando empieza el problema, cuando tú tienes capacidad de rebatir y de opinar diferente. Y entonces ya no te quieren escuchar. Y entonces en este salto es cuando la gimnasta siempre abandonaba en el deporte. O sea, no es casualidad que cuando uno quiere decir lo que cree conveniente o lo que cree que es coherente para tu desarrollo como deportista, te callen, porque en ese momento, como eres de las pocas que lo has hecho, es mejor que miremos para otro lado. Entonces, creo que tenemos que tener la capacidad de cuando el deportista se queja por algo, que no tenga miedo a que le vayan a desplazar de la competición o vaya a tener unas represalias o no te vayan a convocar o cuando te pongan de suplente y de suplente ya no te convocan porque has hablado, porque has dicho, porque en la historia de nuestro deporte se ha visto cómo han salido gimnastas perjudicadas por haber sido rebeldes y lo único que hacían era hablar con coherencia de lo que le estaba pasando. Entonces, no poder acudir a un sitio, no tener una asociación donde poder decir lo que te está pasando, denunciarlo y que no afecte ni a tu rendimiento ni a las decisiones que va a tomar la decisión a partir de ese momento, creo que estamos muy desprotegidos. Y no hay esa confianza y no hay esa pirámide a la que tú puedes ascender porque en el momento en que quieres hacerlo te quitan la escalera. O sea, por un lado, el CSD que proteja y que cree una estructura a la que se pueda recurrir para cualquier cosa, incluida las que acabas de mencionar, que la sociedad tiene que impulsar con esta situación incandescente que estamos viviendo ahora, el cambio, la propia sociedad, no solo las jugadoras. Y no sé qué es lo que diría Lucila, no sé si el convenio. Sí, yo muy fácil. Primero, creo que es fácil, no pedimos mucho, o sea, que todos los agentes del deporte trabajemos para que no se dé las situaciones que se ha dado en este caso, es decir, para fulminar a cualquier persona que actúe o que realice una conducta como la que hemos visto que ha desencadenado todo esto, ¿no? Es decir, porque al final estas personas no tienen cabida en el deporte, en ninguno, ni el masculino ni el femenino, obviamente el femenino muchísimo menos, ¿vale? Y luego yo pediría condiciones de trabajo dignas para todas las deportistas, para que solamente tengamos que desempeñar nuestra profesión, que es ir a entrenar, ir a jugar y preocuparnos de estar bien físicamente, de descansar y esas cosas. O sea, que básicamente yo lo que pediría serían condiciones dignas. Te iba a decir, pido poquito, mínimas para todas nosotras. ¿Puedo pedir otra cosa? Claro. Aquí puedes pedir todas las que quieras. Claro, yo es algo que no he entrado como a reflexionarlo mucho, porque nunca me interesó, mientras estaba en activo, porque me preocupaba de entrenar y de resolver mis problemas con la federación. Pero yo digo, el tema de las asambleas, que están formadas por, al final, gente que pone los presidentes. Y al final las cosas que salen de las reuniones en las asambleas siempre van a salir a favor del presidente. Yo, esta estructura, de verdad, a mí me gustaría votar al presidente, no sé si soy yo, al presidente territorial, al presidente autonómico y al presidente. Es decir, sí, si tengo una licencia, poder tener voz. Porque a veces nos representan presidentes que no son... ¿No soy yo? No. Puede ser. Nos representan presidentes que tú no opinas igual. ¿Es el pelo? No sé.
Socorro. ¿Pero qué hace ruido? No entiendo. Vale. No, bueno, esto, que no tenemos voz los deportistas que practicamos el deporte. Hay unos representantes siempre y luego las asambleas, al final, se buscan las artimañas para que el presidente diga, va, yo te pongo un tapiz y me votas, y al otro tal, y al otro una cena, y al otro... Entonces tú ves que votan y dicen, pero ¿no han visto que este año ha pasado esto y nadie ha solucionado el problema? Entonces creo que la elección de un presidente, como el presidente del gobierno, votamos todos, ¿no? Pues a mí me gustaría votar. Hombre, a mí también. Y de hecho yo sé que tenía voto, pero es que no me lo dijeron nunca. Ah, es que encima, Claro, a mí, como jugadora, una única vez me han pedido el voto y además dirigido. ¿Y fue para? No voté, porque si me lo diriges no voto. Ya. O sea, yo de normal voto siempre, porque creo que es algo que hay que hacer y es un deber. Pero nunca he votado a la federación en la que he estado jugando. Nunca. Y en teoría tengo voto a la territorial, que luego va a la estatal. Pero es que no lo he hecho nunca. Yo tuve la oportunidad de votar una vez, porque estando en activo me llevaron a una asamblea de estas, y claro, yo no quería que saliera el que iba a salir. Y entonces pensaban que yo iba a votar a ese presidente. Claro. Y cuando hicieron el recuento, dice, alguien nos ha traicionado. Y fui yo. Y entonces dije, lo siento, pero necesito dormir tranquila. Entonces, luego ya es verdad que dije, esto no es para mí, porque me lo pasé fatal. Pero tienes que estar, que te nombren, pero quiero Pero decir... que no es fácil, si no sabes, tú has sabido, si no te interesa, o sea, no se sabe dónde se vota, ni cuándo, ni cómo. No, es que es una cosa que ahí Es hay que súper meter opaco. mano, porque yo no lo veo bien. Es que no está bien. No está Es bien que hecho. no está bien. O sea, todos los asambleístas allí en la reunión del Rubiales y nadie habló, nadie dijo nada. No sé, era como... Creo que aplaudían. Y los que enfocaron, claro. Pero, Los de la asamblea eran los de detrás, los de rojo. claro, los que estaban ahí en el colocaditos. Hubo bien. alguna que tuvo pesadillas con lo que vio, pero bueno. No sé, esta estructura, yo, si alguien hace un crowdfunding para el cambio, me apunto. Atención, preguntas. ¿Cuánto de importante creéis que es el lenguaje inclusivo? Porque hoy aquí hemos oído muchas respuestas en masculino. A ver, ¿quién quiere decir algo? Es importante, pero todos nos tenemos que deconstruir en ese sentido. A mí se me escapan miles. Es una cosa educacional que tenemos que cambiar. Pero es difícil, ¿eh? O sea, porque tenemos que darnos cuenta, o sea, poco a poco, al final venimos de donde venimos. Quiero decir, yo tampoco me fustigo, porque si me fustigase es que no viviría. Pero soy consciente de que cometo errores e intento que sean los menores posibles. Y seguramente habré dicho algún masculino cuando no tocaba. En el deporte siempre se alude a la fuerza, si queréis añadir algo, pero es por... Yo a ¿sabes? esta, la de Sí. gimnastas, claro, a mí me pasa al revés, las gimnastas, y hay chicos. Entonces digo, los gimnastas, no, tampoco, las gimnastas. Entonces es como complicado. Claro. Yo Sí. creo que deberíamos hablar en base a, por ejemplo, si hay 23 jugadoras, en el caso de las campeonas, Ah, son las campeonas. si hay 5 señores en mayoría. el cuerpo técnico, pues obviamente son campeonas. Y estaría bien que la RAE no considerase esto una licencia y fuese norma. Porque cuando se le ha consultado sobre campeonas o campeones, Sí. la RAE ha respondido, es una licencia, se puede utilizar campeonas. Vamos, O sea, que RAE, siempre 2023. Que siempre sea por la mayoría. En el deporte siempre se alude a la fuerza física superior del hombre. ¿Cómo abordáis eso? ¿Competiciones por sexos? Siempre. Siempre. Vale. ¿Qué opináis de la participación de las mujeres trans en las categorías femeninas? Vamos allá. Un bonito melón. Bonito melón para cerrar, ¿eh? Tenemos 6 minutos. Mira, Bueno, yo- esta es una de sí o no también. No, a mí no me parece sí o no, me parece que merece Hombre, una no, reflexión. tiene argumentación, sí, sí. A mí me parece que merece una reflexión, que es el futuro y que tenemos que abordarlo. Que no podemos ser totalitarios, porque involucra a personas, y antes lo hemos hablado mucho de tratar a las personas como tales, y desde mi humilde opinión, a lo mejor un modelo tipo, que no lo sé, que igual me estoy metiendo en un jaleo como una catedral de grande, tipo deporte paraolímpico, podría ser una alternativa. Pero lo que no puede ser es que digamos sí o no y no analicemos y excluyamos a las personas. A mí eso no me parece. Vale. A mí es que ya me han acusado de transfobia un par de veces, entonces, o sea, de transfobia un par de veces, entonces yo básicamente lo que creo que no nos pertenece a nosotras, a las deportistas, legislar sobre esto.
o sea, que no nos pueden poner la patata caliente tampoco de enfrentarnos a esto, es decir, que las incluyan sin preguntarnos y enfrentarnos directamente a esto, y que hay que buscar una solución que no nos perjudique, sobre todo que no nos perjudique a las mujeres deportistas. Almudena. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sin querer siempre me lo llevo al terreno de donde yo veo la desigualdad y al igual que se está cuestionando si la rítmica masculina tiene que ser exactamente como la femenina, que se están barajando otros códigos, otra forma de hecho hay una modalidad japonesa que aúna la rítmica, la artística y la acrobática. Es decir, no es fácil, o sea, hay que pensar sobre ello y sobre todo tener en cuenta que son personas y que tenemos que verlo con esa responsabilidad. Y es verdad que yo creo que hay organismos competentes también para que lo puedan legislar y que poco a poco eso va a ser una evolución. Ya, lo que pasa que creo que como de costumbre vamos tarde. Pero siempre... Porque se debería haber reflexionado Sí, antes de llegar a situaciones claro. desagradables para personas. Sí, porque... Sea quien sea la que sale sufrido. perjudicada, al final hay personas que sufren. Hacía una segunda pregunta, la persona que preguntaba esto, y preguntaba por las soluciones que se os ocurría para que se abrace la diversidad en el deporte, pero ya lo habéis dicho. El silencio vergonzoso de la mayoría de deportistas hombres ante el caso Rubiales llama poderosamente la atención. ¿Creéis que callan por A, presiones de muchos ámbitos, 2, o B, miedo a perder privilegios, C, machismo incrustado en su genética? Es para vosotras tres y hashtag se acabó. Yo creo que hay un poco de todo. O sea, realmente no sé lo que le mueve al silencio a cada uno. Yo intento ponerme en la piel del deportista y cuando es algo tan evidente, pues crees que debe actuar de esa manera, pero no sabemos los condicionantes que tiene. Entonces, a mí me gusta, o sea, sí que creo que el apoyo es necesario para que el impulso sea todavía mayor, pero claro, el lugar que ocupa cada uno, no sé cuál es, su ideología, su forma de pensar, pero claro, hay hechos que han sido evidentes y ante esos pues yo creo que no hay discusión. Lucila. Machismo genético no, diría social, obviamente, porque no creo que a ninguno de ellos, en este caso, igual a alguno más así, que tal tuviese ciertas represalias, ¿vale? Probablemente eres una cierta amistad con esas personas, porque suelen ser más o menos todos de la misma cuerda, y luego yo les daría un consejito, que por favor, si lo que van a decir empeora las cosas, que no lo digan. Un breve consejo. Ainhoa. A mí me falta una cuarta y que ha pasado, y es que algunos han cogido la bandera y les han dicho, ¿pero tú qué dices? Si me lo hiciste a mí. Entonces habrá alguno que esté pensando en eso, en la que pueda salir a decir, oye, tú igual no eres el más indicado para hablar en este contexto porque te has comportado un poquito regulinchi. ¿Hay protocolos de acoso en las federaciones, en las distintas organizaciones y clubes deportivos? Bueno, en la Federación Española de Fútbol lo había hasta que lo borraron de la web porque les venía mal. Tiene hasta un observatorio de igualdad, ¿no? Y todo. También. Sí hay. Sí, la cuestión, el papel también lo aguanta todo. Sí. Pero luego hay que aplicarlo. Yo me acuerdo de un caso nuestro de la gimnasia que de repente apareció, o sea, ocurrió una cosa en diciembre y en enero apareció. Así como que al lugar donde pueden acudir las deportistas para las gimnastas. Y dije, pues esto no estaba. Y apareció como de un mes para otro en el caso que sabemos. ¿Se materializó? Sí, bueno, de en repente... baloncesto también hubo un caso así un poco... El no es no era el programa este, ¿no? No es no. Sí, y salió, se creó incluso, se ha creado una comisión y se ha creado una... Bueno, a posteriori, tarde como decía Ainhoa. no, pero es existiría que previamente, pero no sé... vamos tarde. Los planes de igualdad, ha habido un periodo, ¿no? Empresas grandes, obligación, tal. Pero es que ya estamos en que empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad. Sí, bueno, lo decía Teresa la Espada, no se cumple, ¿no? O sea, en este caso, pues no se cumple. Y el plan de igualdad que exige protocolos, quiero decir. ¿Cómo se puede promover para que las mujeres deportistas accedan a los puestos de decisión de los clubes deportivos? Pues este es otro melón bonito. Pues mira, yo ahí voy a hablar. Yo hace poco me presenté a las elecciones del Athletic porque uno de los candidatos me propuso ser la directora deportiva y hubo mucha gente que puso en duda mi capacidad por el hecho de ser exjugadora y que era una enchufada. Joder, no sé, si además de que somos pocas nos ponéis obstáculos, pues será difícil que lleguemos. ¿Pero te refieres a otras mujeres, a hombres? No,
en general, un movimiento en general. Quiero decir, en sí ha habido menos mujeres deportistas, con lo cual el número del que puedes elegir es menor. Las oportunidades para tener experiencias son menores. Yo he hablado con mucha gente de este tema en cuanto a entrenar. Me decían, no, es que se está priorizando sobre entrenadores que tengan una alta experiencia en juveniles, en no sé qué, no sé cuántos, y que por un lado decimos, ¿vale?, que no venga al femenino el que menos experiencia tiene. Pero es que a las mujeres no se les da la oportunidad de tener esas experiencias. Entonces, ¿cómo van a llegar? Es imposible. O sea, si a mí no me das oportunidades para desarrollarme, lo mismo que de jugadora, no voy a llegar a cargos de alta responsabilidad porque me vas a pedir una experiencia que no tengo. Entonces, en algún momento alguien tiene que dar la oportunidad. Y a veces hablamos de cuotas y de paridades y a lo mejor tiene que ir por ahí. Pues porque si no, no va a haber vía. Yo creo que tenemos bastante nosotras mismas con el síndrome de la impostora que nos persigue continuamente cuando vamos a cualquier lugar, ¿no? Además de por ser mujeres, por haber sido deportistas. Es decir, yo estoy ahí por ser deportista, porque igual si no hubiese sido deportista o hubiese sido 3 veces olímpica o no sé qué movida, igual no estaría aquí. Pero es que encima vienen de fuera a decírtelo, es que la cosa, claro, yo creo que empeora un poco, claro. La última pregunta ya, porque estamos fuera de tiempo. El problema del abandono del deporte femenino. O sea, sois referentes. ¿Qué podemos hacer para que las adolescentes no abandonen el deporte? Primero que llegan a los 12 años y dicen, sí, total, yo no voy a ganar un duro con el deporte. Si vieran que hay un sueldo por hacer deporte o que vas a tener, ¿no? Yo como una de las 8 mejores del mundo, mi beca eran 18.000 euros al año. Y me empecé a pagar autónomos porque, claro, luego te retiras y ni siquiera tienes paro. Entonces, ¿cómo? No has cotizado a la seguridad social y encima no tienes paro. Entonces, claro, esto es una realidad que las niñas desde jovencitas lo ven. Se empiezan en un deporte, les gusta, y a los 12 y dices, pues total, de esto no voy a vivir. Entonces, yo creo que hay un motivo. Es decir, si tú vieras una continuidad o pudieses, al mismo tiempo que evolucionas como deportista, eres recompensado, ¿no?, económicamente para poder, si ya que no dejas de lado los estudios, pero bueno, de momento estás trabajando, aunque estás entrenando, entrenamos 8 horas diarias. Entonces yo creo que ahí muchos los padres dicen, hija, pero tú los estudios, ¿no? Claro, los estudios que son importantes, por supuesto, pero puedes hacerlo paralelamente haciendo deporte, pero si tú sabes que no tienes ningún futuro, es mucho más difícil. En un congreso de mujer y deporte que estuvimos, parecían las licencias federativas. La gimnasia ocupaba la línea más, la de femeninas, la más larga, y la de fútbol femenino, la más pequeña. Son las primeras que se están profesionalizando. Y yo dije, ¿pero cómo es esto? Por el fútbol. O sea, porque al fútbol ahora le interesa también potenciar por todo el movimiento que está habiendo. Lo primero que se está potenciando es el fútbol femenino. Cuando crearon la Liga F, yo estuve ese día y dije, jolín, o sea, digo, ¿cómo están avanzando? Pero dices, jolín, ¿qué pasa con los demás deportes? Pues nuestros deportes empiezas con 8 añitos, 6 añitos, a los 14 la mayoría lo dejan, luego hay un residuo de gimnastas que le gusta mucho, lo dejan, vuelven, y puedes ver un campeonato de España gimnastas con 20 y pico años, que es maravilloso. Bueno, se podría referir al fútbol o al deporte profesionalizado en general, pero también al deporte amateur, ¿no? A la afición. Es que del que comentaba es el que importa, porque al final, vale, nosotros somos referentes para que los niños después de los juegos, ¡pum!, la práctica deportiva de deportes no tan usuales se multiplica, porque lo ven 15 días en los Juegos Olímpicos, ven el judo, ven el taekwondo, ven otros deportes que no es el fútbol, básquet, tenis. Entonces, eso es lo que ayuda. Entonces, claro, las niñas ahí, ¡pum!, se apuntan un montón, pero luego el que tú continúes en esa práctica deportiva tiene que haber un aliciente. Claro, claro. Bueno, ¿qué más añadís a esto? Esto fue uno de los pilares en la negociación del convenio, porque la selección en categorías inferiores ganaba todo y en absoluta hasta 2015 no nos clasificamos para un mundial. Entonces se perdía muchísimo talento y entendíamos que el hecho de profesionalizar el fútbol iba a implicar que al menos viesen una dignidad en seguir, que pudiesen, por ejemplo, costearse sus estudios con lo que ganasen en el fútbol, y que eso al final, a la larga, hiciese que descendiese el número de adolescentes que dejaban el fútbol. Y creo que el resultado pues, no ha sido tan malo. Lucila. Yo creo que el factor común que comentan las dos es la visibilidad de deportistas mujeres profesionales, con carreras exitosas, es decir, aprovecharnos, ¿no?, de las personas que, pues yo qué sé, en este caso Alexia Putellas o gente que está, y visibilizarlas muchísimo, sobre todo para que niñas y niños se den cuenta de que se puede llegar a ser
jugadora profesional, que te puedes ganar la vida con ello. Es decir, que no llegue un momento que piensen, ostras, no sé a qué dedicarme, porque también nos pasa una cosa, yo creo que nos pasa a muchas mujeres, que además, y nos pasa a muchas mujeres deportistas en este caso, que desde que somos muy pequeñas nos inculcan hay como un estereotipo de perfección. Es decir, cuando haces las cosas, tenemos que hacerlo todo bien. Tienes que ser brillante en los estudios, tienes que ser también brillante en el deporte, y llega un momento que muchas de ellas dicen, yo no voy a ser brillante en el deporte, ¿no? Y nunca vemos, sobre todo mujeres en hombres más, porque ellos juegan más por ocio, que el deporte es una vía de desarrollo físico, social, o sea, es una herramienta social brutal para llevar una vida sana y para un bienestar emocional, para un bienestar general, no voy a decir emocional, un bienestar general bueno, ¿no? Y no nos damos cuenta de que eso tiene que ser lo que prevalezca, es decir, que la persona haga deporte no por llegar a nada, sino por pasárselo bien, por salud, por estar mucho mejor con ella misma, por hacer relaciones sociales, por evitar el aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo básicamente que tenemos que promover eso, ¿no? Es decir, no pasa nada si no llegas a nada, pero si quieres llegar, que sepas que ellas están ahí, han estado y que son referentes, ¿no? Pues ella se llama Lucía Pascua, Almudena Cid, Ainhoa Tirapu, y gracias a todos ustedes también.